Ah, buenas tardes, nosotros somos el equipo número 3 por parte de la carrera de gastronomía de la materia de higiene. Venimos a hacer una entrevista al maestro René Rodríguez, que es especialista en el tema Agronomía. de agronomía. Maestro, Buenas tardes. buenas tardes, Hola, maestro. buenas tardes. Ah, más a todo lo que ha estado en sus años de labor, ¿cuál es su experiencia en el campo? Bueno, desde la perspectiva de producción, o sea, es tanto a cultivos de cielo abierto, ya en la actualidad pues ya son en ambientes protegidos, o sea, pero siempre mi experiencia está ligada al concepto de la producción y a la protección vegetal, ¿no? ¿Qué significa protección vegetal? Bueno, pues todo el manejo que se le da para el control de plagas y enfermedades en los cultivos. Y en su opinión, ¿cuál es la plaga más común en cosechas? Eso depende más que nada de lo que estés produciendo. Te voy a poner un ejemplo. Vamos, un cultivo que es fundamental en este país es el maíz, ¿sí? ¿Y cuáles son las plagas? Más que la plaga, o sea, ¿cuáles son las plagas que realmente pueden estar interactuando con el cultivo del maíz? En el cultivo del maíz tiene diferentes tipos de plagas. Desde el momento en que se siembra hasta que ya está cosechado y está almacenado. O sea, hay diferentes tipos de plagas. Cuando está en proceso de producción, hay plagas que están en el suelo. Entonces, en el suelo, entonces se tiene que controlar ese tipo de plagas. Se le conoce como gallina ciega o nisticuil. Que esa plaga ustedes lo han de conocer porque son los mayates que salen en la época de lluvias. Ese es el famoso, la gallina ciega, ¿no? Y que es una larva, es el estado larvario de ese mayate que consume las raíces. Entonces hay que controlar ese tipo de plagas. Entonces es un control directamente al suelo. Otro elemento que puede tener es problemas de enfermedades, ya sea por hongos principalmente. Entonces se le da un tratamiento a la semilla para que no se contagie de hongos. Después de que está desarrollándose, cuando tiene 40 días el cultivo del maíz, se puede presentar otra plaga que es otra larva, que es de una polilla, es una polilla, y se le conoce como gusano cogollero. ¿Qué es el cogollo? Pues el cogollo son las axilas que hay entre la hoja y el tallo. Son las partes muy tiernas y muy dulces, entonces por efecto meramente de instintivo, el adulto, la hembra deja los huevecillos atrás de la hoja, emergen las larvas y por instinto van y empiezan a consumir lo que es propiamente el cogollo, ¿sí? Que es la parte más dulce y más asimilable. Eso es cuando tiene 40 días el maíz. Posteriormente se puede presentar eh, otra plaga que es también otra polilla que se le conoce como gusano soldado, ese ya consume lo que sería propiamente el follaje, y después cuando está espigando la planta de maíz se puede presentar otra plaga que es un escarabajo oscuro que consume el polen. Entonces eso es en su proceso productivo, ¿sí? Y ya que se cosecha, pues lo más común es que si el maíz en grano, o sea, el grano de maíz, pueda tener el famoso gorgojo, ¿sí? Que ese es otro tipo de escarabajo que consume el grano como tal, ¿no? Y ahí se da otro tipo de tratamientos también que se le da al maíz. Entonces, como pueden observar, de un solo cultivo, pues vean la gran gama Plagas. de insectos plaga, ¿sí? Vamos a llamarle insectos plaga, porque en todos los cultivos pueden existir insectos que estén por un proceso, se le llama coevolución, o sea, la dependencia que hay de una cadena alimenticia de un insecto en función a una planta, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se convierten en plaga? Pues cuando la población aumenta. Entonces, en ese momento es cuando ya se convierten en plaga. Mientras, son insectos.
que interactúan con el ecosistema que se llama cultivo y que pues se deja que hagan su función. Porque no es conveniente nada más, ya vimos un gusano y hay que aplicarlo, pues no. Hay toda una metodología para poder usar los insecticidas, y más ahora con la conciencia ecológica que debe haber, ¿no? Conciencia ecológica y además también con el concepto de la salud, o sea, de la salud pública. Porque aplicar insecticidas en forma indiscriminada a lo que serían los productos alimenticios pudieran generar algún tipo de problemática. Eso siempre y cuando no sea un profesional el que lo aplique. Y ahorita hablé de un solo cultivo, pero pues dependiendo de los cultivos que estemos hablando, siempre se van a presentar plagas del suelo, insectos plaga en su desarrollo e insectos plaga en su proceso de almacenamiento, ¿no? Podríamos clasificar esos tres grandes campos. Y supongamos que aquí en Jalisco, ¿cuál sería el cultivo que es más afectado por las plagas o el que tienen más cuidado respecto a ellas? Bueno, pues sigue siendo el maíz. El maíz es uno de los principales cultivos. Como pueden ustedes observar ahorita aquí en el centro universitario, pues ya estamos muy metidos ahora en lo que son ambientes protegidos. Y los ambientes protegidos puedes controlar mucho el concepto de la plaga. ¿Por qué? Porque no está interactuando con el ambiente. O sea, cuando los cultivos están hacia cielo abierto, pues sí interactúan con el ambiente. Y aquí no. En los invernaderos, que son los ambientes protegidos, pues se controla mucho ese tipo de problema de los insectos plagas, ¿no? Se puede controlar bastante. ¿Cuál es lo más importante? Bueno, la cobertura de maíz es gigantesca, entonces pues eso va a generar una serie de problemas en cuanto a las plagas y enfermedades que se puedan presentar, ¿no? en las plantas, principalmente en el maíz. Pero así como el maíz es el sorgo, así como es el sorgo, está el garbanzo, así como está el garbanzo, pues está también, ahorita están de moda las famosas berries, ¿no? En ambientes protegidos todo el cultivo del arándano, la frambuesa, la fresa, en fin, cada una tiene su respectivo insecto plaga, o sea, su consumidor, ¿no? Su consumidor, y hay que saber controlarlo, ¿no? Y hay dos tipos de control, uno por medio de insecticidas, otro por ambientes biológicos, o sea, una forma biológica, o que le han dado llamar también como agricultura orgánica, ¿no? O sea, cero insecticidas o elementos inorgánicos, ¿no? Eso serían así la gran diferencia entre uno y otro. Y en lo personal, ¿usted ha tenido alguna experiencia con alguna plaga que haya infectado la cosecha? Sí. Hubo hace muchos años que nos dedicamos a producir jitomate, ¿no? Jitomate a cielo abierto, no en ambientes controlados. Y el gran consumo de agroquímicos es para, sobre todo, más que plagas, son enfermedades. O sea, las enfermedades era lo que más afectaba al jitomate y por eso su costo se elevaba. Ahora en ambiente controlado es más fácil. Más fácil, ¿por qué? Porque puedes controlar la humedad, puedes controlar la radiación, la cantidad de dióxido de carbono, en fin, muchos factores que hacen que el patógeno se desarrolle, ¿no? Entonces es mucho más sencillo y que cuando nosotros lo hacíamos a cielo abierto, ¿sí? Entonces era una gran cantidad de agroquímicos los que se utilizaban para poder producir y eso aumentaba el costo del producto, eso sí. Eso a nivel de lo que sería producción de jitomate, ¿no? Pues en ese aspecto. A nivel de maíz, bueno, pues también se presentaron problemas del suelo principalmente, ¿no? Con gallina ciega y fundamentalmente ese es el problema, ¿no? A nivel de plagas. ¿Y hay algún plaguicida que sea común o el más utilizado para el tratamiento de la tierra? ¿Para la preparación? No, hay insecticidas, o sea, son insecticidas que se aplican al suelo. Los insecticidas que se aplican al suelo son meramente preventivos. O
Se aplican al suelo ¿para qué? Para que todo tipo de organismo, porque los insecticidas no son selectivos, o sea, todo tipo de organismo, sea benéfico o sea perjudicial, pues lo elimina, pero se aplica directamente al suelo. Son granulados, normalmente se aplican granulados o en poca forma líquidos, ¿no? O en polvo también pueden existir, pero normalmente lo que se utiliza para el control de plagas en el suelo son insecticidas granulados. Igual, regresando a Jalisco, ¿no? ¿Han tenido, por ejemplo, alguna experiencia donde la plaga se les ha salido de control al cosechador y hasta hay que invadir otras que no la hayan podido detener la plaga en sí? Bueno, es lo que se conoce así como una epidemia, pues, y no es propiamente un insecto, sino ha sido una enfermedad. Hace algunos años, en el caso de la producción de limón, tanto de limón persa como el limón mexicano, estuvo muy condicionado por una enfermedad que se llamaba el amarillamiento letal, ¿sí? Pero ese es un problema de virus, que hay una pequeña chicharrilla que es la que es el vector que inocula el virus en el cítrico, y el cítrico empieza a secarse. ¿Qué sucede cuando tenemos problemas de virus? Pues cuando hay problemas de virus no hay remedio. El remedio es la quema. O sea, ese es el mejor remedio que hay cuando se presentan los virus. Cuando el problema es una enfermedad bacteriana, entonces sí hay forma de poder controlar. Y es igual que nosotros. Si a nosotros nos contagiamos de algún virus, por ejemplo la varicela, pues aguantamos y hasta que nuestro cuerpo genera los anticuerpos. Pero en el caso de los vegetales no hay esa característica. Se hace entonces, lo que hacen los agrónomos es meterse en el mundo del mejoramiento genético y se buscan organismos que se vean resistentes a esa enfermedad y se empieza a mejorar, a hacer cruzas y se generan organismos genéticamente modificados, sin llegar a la transgenia, ¿no? Sino simplemente en lo que serían cruzas naturales. Ese sería así como lo que más se ha presentado como plaga, ¿sí? Por llamarle de alguna manera plaga. Más que una plaga, es una enfermedad que sí tuvo en jaque, por ejemplo, al limón. Y hace algunos años pasados también, otro tipo de amarillamiento también que hubo para el mezcal, por ejemplo, el agave tequilano. O sea, todos los tequileros empezaron a tener problemas de enfermedades por virus, entonces tuvieron esa presión. Pero por insectos propiamente dicho, pues no se ha tenido ese impacto, pues, ¿no? Por llamarle de esa forma. Entonces la medida que se tomaría ante una de estas situaciones sería la quema total de la planta. No, la prevención. O sea, las medidas que se hacen como para que ningún tipo de cultivo tenga problema de virus es de que sean organismos genéticamente resistentes, ¿sí? Además de que tengan un buen manejo. ¿Y qué es el buen manejo? Bueno, que tengan una buena fertilización, que tengan también un control de los insectos, sobre todo los insectos plaga, y no se presentaría eso, y eso ayudaría a que no se presentara ese tipo de enfermedades. Porque imagino de que, por ejemplo, si no se toma en control el virus o la plaga, afectaría al consumidor, ¿no? Supongamos. No llega al consumidor. No llega al consumidor. De hecho, la planta muere antes de tener producto, ¿no? O sea, muere la planta. Entonces, el que pierde es el productor. O sea, porque ni siquiera hay fruto, o sea, ni siquiera hay fruto que sea contaminado por ese tipo de problemas. O sea, es ahí un problema más que nada económico. ¿Económico por qué? Porque empieza a haber escasez de ese producto, y entonces al haber escasez aumenta su precio, y pues ahí empieza el problema de un mercadeo, ¿no? O sea, son problemas tanto socioeconómicos y culturales en ese aspecto.
más que de salud, más que de consumo. O sea, realmente la gran mayoría de los alimentos que consumimos están normados con un sentido de inocuidad perfectamente establecidos, ¿no? Sí se deben de cumplir con ello. Y por eso los insecticidas en la actualidad pues se han diseñado para que tengan un efecto prácticamente de 24 a 48 horas, o sea, ya no tienen grandes residualidades. Todos los insecticidas son de baja residualidad y no afectan al fruto, ¿no? Si la cosecha, en este caso, llegara a tener alguna plaga fuerte, pero solo parcialmente, ¿cuál sería el método preventivo para que no se corriera hacia las demás? Estás hablando de la cosecha, entonces cuando se cosecha un producto, debe de reunir ciertas características de calidad y uno de ellos es de que no vaya contaminado de ningún tipo de insecto o de enfermedad o de bacterias. El fruto debe ser totalmente limpio, debe tener cierto tipo de humedad, debe tener cierta cobertura. Entonces, no es difícil que un producto salga al mercado con insectos, plaga, por llamarle así, ¿no? Es muy difícil. De hecho, y menos ahora que exportamos una gran cantidad de productos agroalimentarios, porque son muy estrictos en ese campo. Podríamos decir, por ejemplo, a nivel silvestre, si tú te encuentras un guayabo, que sales de excursión y encuentras un guayabo y pues cortas las guayabas y te los comes, yo te puedo asegurar, así, casi al 90%, que te consumiste ahí fácil unas 2 o 3 larvas de mosca, pero ni te diste cuenta, o sea, ni te diste cuenta. Hay muchas larvas que consumimos sin darnos cuenta, y el ejemplo característico es en las guayabas, ¿no? O sea, que son las guayabas silvestres. Otro producto que no entra dentro de los parámetros de calidad e inocuidad es, por ejemplo, el mango barranqueño. ¿Sí? Pues el mango barranqueño son poblaciones que tienen años de estarse manejando y se manejan como poblaciones silvestres. Entonces, ni les da una que otra fertilización así muy, muy simple. Y el mango barranqueño, ahorita en mayo, que es cuando es su máxima producción, pues te lo venden y te lo consumes y muchos pueden venir picados y todo, y así te los venden, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque se considera que es un producto meramente natural. ¿Sí? Meramente natural como tal. Entonces, hay productos de origen silvestre que pueden estar infectados de un insecto y en su estado larvario y que no lo comemos, o sea, y que no lo comemos, pero ni nos damos cuenta que no lo comimos. La pregunta ¿es dañino una larva de mosca mexicana? Pues no. Porque los insectos como tal, o sea, en su estado larvario, pues no son otra cosa más que proteína animal. O sea, visto desde la perspectiva ambiental, no es otra cosa más que proteína animal, o sea, en estado larvario, nada más. No agarrarías la mosca y te la comerías, definitivamente que no, ¿verdad? O sea, pues pero en su estado larvario sí y más en forma inconsciente, de que ni sabes que está ahí, pues te la comes. Ya cuando abren y ven ahí el gusano, que ay, no, fuchi, ¿no? Y lo tiran. Bueno, lo máximo es quitar ahí, quítate, no le comió mucho y cómete lo que queda, ¿verdad? Pues ¿cuál es el problema? O sea, no hay un sentido de suciedad en ese aspecto. O sea, ¿por qué? Porque pues, son cadenas alimenticias que se dan en el ambiente ecológico, ¿no? O sea, que forma parte de un proceso de cadena alimenticia. Entonces, supongamos que, como nos comenta usted, de que ya las cosechas están bajo un control más ¿cómo se dice? En un control ambiental ya más estabilizado. Supongamos que hay la probabilidad de que, por ejemplo, un obrero que esté enfermo de un patógeno fuerte, digamos que tifo o algo así, ¿ese sí contamina el producto? Ese ya es el manejo. Ya es el manejo. Eso es el manejo.
que es muy diferente al concepto de la producción. ¿Sí? En las bodegas normalmente de productos perecederos, o sea, las personas que manejen deben ser personas sanas. Si hay personas que están enfermas, con influenza y todo, y si no tienen las medidas de seguridad adecuadas, o sea, que se llama seguridad alimentaria, se puede contaminar el producto y fácilmente lo puedes manejar y puedes contagiarte. Un obrero que tenga, pues más que obreros son cargadores y acomodadores que tienen normalmente, si tienen influenza, estornudan o hablan delante del producto y la saliva que va cayendo ahí pues se va quedando en estado latente, ¿no? Y es una forma de contaminación, pero más que nada es por manejo, no propiamente por el producto en sí, sino ya implica todo el proceso de manejo. Y es por eso que existen normas, sobre todo lo que se exporta, son normas muy estrictas en cuanto al aspecto del manejo. Y te pongo un ejemplo característico. Para cosechar en un ambiente protegido, o sea, en un invernadero, pimientos, no se han visto esos pimientos de colores amarillos, rojos y todo. En la actualidad, la piel no debe de tocar la planta. Todos los obreros entran con guantes y entran con tapabocas, todo. Las tijeras con que se cortan están en una solución clorada a cierta concentración, porque son normas de inocuidad a nivel internacional que se deben de cumplir y porque sus mercados son internacionales. Entonces, para evitar eso, pues se tiene que manejar de esa forma. El mercado nacional no es tan estricto, pero ¿cuál sería lo no estricto? Pues simplemente que no pase el tamaño o la coloración, pero la forma de manejo fue inocua totalmente, ¿sí? En ese aspecto. Más que agradecer. Agradecerle el habernos brindado su espacio y pues nada. Pues bienvenidas, siempre son bienvenidos aquí al Cook, vamos, desde una vuelta de vez en cuando.